Abran sus Biblias, hermanos, en esta mañana en el libro de Efesios, y vamos a abrir al capítulo 1, el versículo 15 hasta el versículo 23, y después en el capítulo 6, el versículo 10 y el 18 hasta el 20. Y lea así la palabra de Dios en esta mañana, Efesios capítulo 1, el versículo 15 hasta el 23. Por esta causa también yo, habiendo oído de vuestra fe en el Señor Jesús y de vuestro amor para con todos los santos, no ceso de dar gracias por vosotros, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza a que Él os ha llamado, y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos, y cuál la supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos, según la operación del poder de su fuerza, la cual operó en Cristo, resucitándole de los muertos y sentándoles a su diestra en los lugares celestiales, sobre todo principado y autoridad, poder y señorío, y sobre todo nombre que se nombra no solo en este siglo, sino también en el venidero. Y sometió todas las cosas bajo sus pies, y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza, orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos, y por mí, que a fin de que al abrir mi boca me sea dada palabra para dar a conocer con denuedo el misterio del Evangelio, por el cual soy embajador en cadenas, que con denuedo hable de él como debo hablar. Esta es la palabra de Dios. Nosotros seguimos en nuestra serie del libro de Efesios, que cada semana que hemos comenzado desde el nacimiento de esta iglesia, y estamos ahora hablando acerca de algo bien importante para mantener la vida de esperanza. Tú y yo, dice el libro de Efesios, necesitamos esperanza, no podemos vivir sin esperanza. Que la salvación que Dios nos da es un llamado de esperanza a nuestra vida. Y la esperanza cambia todas las cosas. Nos dice, como leímos en el capítulo 1, que nosotros podamos saber cuál es la esperanza a quien Él nos ha llamado. Esto es algo que Dios quiere que tú entiendas, que nosotros sepamos que nuestra vida no puede correr sin esperanza. Y la Biblia entonces me dice, hay algo muy importante para la esperanza, y esto es el oxígeno de la esperanza. El oxígeno de la esperanza es la oración. Alguien ha dicho que hay dos cosas que definen la vida de un cristiano, que usted define la vida del cristiano. Uno es cómo nosotros adoramos a Dios, y la otra es en qué nosotros ponemos nuestra esperanza de seguridad y felicidad. O cómo usted adora, como yo adoro a Dios. Si eso es parte en mi vida, y si adoro a Dios como Dios dice en su palabra, no como yo invento, no como a mí me gusta, sino que me someto a la revelación de Dios. Si se acuerda un momentito, pero cuando Dios vino a la tierra, o tan siquiera cuando se reveló con Moisés los 10 mandamientos, todas las naciones tenían sus dioses. La religión siempre ha existido. Siempre. El hombre es creado a la imagen de Dios y es un ser espiritual. Tiene que adorar, tiene que adorar. Tú y yo siempre estamos adorando. Aún cuando adoramos una piedra, o cuando adoramos el dinero, adoramos a una mujer, adoramos la felicidad, el placer, las riquezas, el trabajo. Usted está adorando al Dios. Dice la Biblia, no puede servir a Dios. ¿Y a qué? A las riquezas. No puede servir a la identidad de Dios, quien en verdad Él es, y vivir al mismo tiempo como si el dinero fuera un Dios también.
So, como tú adoras define tu vida. Si adoras los dos, tienes un pie afuera y el otro adentro. Si adoras a uno nada más, entonces bueno, ahí estás. Si adoras al otro nada más, pues ahí estás. Y la Biblia me dice, esta persona dice, esto es importante, cómo adoramos a Dios. Pero también me dice, según este famoso persona, me dice, en qué nosotros ponemos nuestra esperanza. ¿De dónde viene nuestro joy? ¿Dónde nosotros decimos, yes, sí? ¿Dónde está mi esperanza? ¿Dónde yo estoy poniendo todo lo estoy apostando en que esto salga bien? La Biblia dice, eso define tu vida. El creyente me dice, para tú y yo, la Biblia para tú y yo estar adorando a Dios, nosotros tenemos que tener la esperanza en Dios. Y vivir en este mundo con esperanza en Dios y adorando a Dios. Dice la Biblia, you can't do it, no lo puedes hacer a no ser que más y más en tu vida, a través de esto que se llama la oración, nosotros ponemos estas dos cosas juntas. Porque nosotros cuando oramos, adoramos a Dios. Y nosotros cuando oramos, estamos declarando en dónde está nuestra esperanza. Si nosotros escuchamos nuestra oración, por qué oramos y cómo oramos y qué decimos y qué pedimos y por qué pedimos, que eso está revelando qué es lo que estamos adorando. Es como la oración te revela tu esperanza y te revela también al Dios. Y te revela a Dios y te revela también tu esperanza. No podemos vivir sin orar. Y por eso Efesios 3 veces el libro nos habla nosotros en la oración. Y leímos una de ellas, el capítulo 1, versículo 15 en adelante. Después está el capítulo 3, el versículo 14. Él dobla sus rodillas ante el Padre, del cual toma todo nombre, toda la familia, toda familia toma nombre de Dios. Usted está aquí porque usted tiene un papá, tiene una mamá. Y la Biblia dice, toda esa familia viene de Dios. Y la Biblia me dice, tercero, en el capítulo 6, me dice que nosotros orando en todo lugar y por toda la gente, siempre orando para el Señor, por mí también, siempre hay que estar orando. Nosotros entonces decimos, wow, eso es como que es difícil en cierta manera, porque ahí en la oración se revela cómo estamos nosotros. Se revela nuestro verdadero Dios y se revela en qué estamos poniendo la esperanza. Y por eso la palabra me dice, nosotros necesitamos aprender qué es orar. Y necesitamos aprender entonces cuándo orar. Y necesitamos entonces aprender por qué, qué son las cosas que tengo que estar orando en mi vida para que me mantenga en mi vida adorando a Dios correctamente y con la esperanza correctamente. ¿Dónde tengo que estar poniendo la esperanza? Porque no solamente nosotros oramos y nosotros entonces en los momentos que necesitamos orar, el segundo punto, pero el tercer punto que vamos a ver también va a ser ¿para qué es lo que tenemos que estar orando? Porque no es solamente orar por ciertas cosas, sino hay que orar por ciertas cosas también. Porque si esas son las cosas que nos hacen estar en su presencia. Bueno, déjame entonces saltar a eso. Y no quiero pasar mucho tiempo nada más. Mientras más nosotros entramos en el texto, más fácil va a ser lo que estoy tratando de decirle. Hablamos entonces de qué es orar. ¿Se acuerdan? La semana pasada. Y hablamos ahí del capítulo 6 en el versículo 18, donde nos da 4 diferentes palabras acerca de la oración. Y dijimos entonces que orar es una acción de devoción del ser humano salvo, ofreciendo deseos de ayuda a Dios, pero con un entendimiento espiritual, un entendimiento de quién Él es y lo que Él quiere para mí y su voluntad y mi actitud en su presencia. Nosotros entonces hablamos, vimos esa definición, la dividimos en 3 partes: la devoción del ser humano salvo, y la dividimos en segunda parte con entendimiento espiritual, y después hablamos entonces de la ayuda. Es una petición de ayuda a Dios, que me dé estas cosas. Dios da, Dios tiene que dar, tu trabajo no, el cheque que te dan a ti por el trabajo que tú hiciste no es un cheque por el trabajo, es Dios que ha querido que tú trabajes, te da la salud y te da a alguien que te reconozca, te da el lugar y te pagan a ese nivel. O cuando uno cree que el dinero viene porque el trabajo te lo da, tú entonces no oras. Pero si la Biblia dice, danos hoy el pan de cada día, aún la miga de pan en la mesa, tienes que pedírsela a Dios. Él da. Y la Biblia dice entonces, con eso terminamos la semana pasada, que Dios da a unos riquezas, honor y toda esta cosa, pero hay veces que no le da el disfrutarla.
Uno puede ser rico con problemas, uno puede estar en Estados Unidos con problemas, puede estar casado con problemas. Y le pedimos a Dios que nos diera el esposo, la esposa, los hijos, el trabajo. Pero hay problemas. Y la Biblia me dice, Dios no solamente tiene que darnos una parte, tiene que darnos todo, tiene que darnos. La felicidad tiene que darte, la satisfacción tiene que dar. Todo lo que nosotros queremos, Él lo tiene que dar, no viene así de la nada. Es Dios voluntariamente ejerciendo su voluntad, dando a tu vida. Bueno, mire conmigo, entonces lo que queremos hablar hoy es acerca de cuándo necesitamos orar. ¿Cuándo necesitamos orar? No sé si usted ha tenido la experiencia de que alguien le ha dicho a usted, ay hermano, hermana, ay fulanita, estoy pasando por este problema, tengo problemas con mi esposo, y te dice una lista y entonces tú le dices, y te pide, si pudieras orar. Y tú le dices, ay sí hermana, qué bien, yo voy a orar por ti. ¿Y cuántas han sido la experiencia donde no hemos orado por esa persona? Es como que voy a orar por ti. Es como la gente, los americanos cuando se ven, se dicen, how you doing? Y no es para que tú le empieces a decir, pues mira, yo estoy haciendo esto. No, era más como saludándote. No es literal. No me des la historia de tu vida. How are you? No te pregunté que si, how are you? Te pregunté, how are you nada más. Te pregunté nada más cómo estabas, no cómo estabas. Y nosotros entonces como que a veces en nuestra vida espiritual nosotros tenemos, las personas nos piden por listas de peticiones y nosotros entonces decimos, voy a orar por ti. Y después no oramos. Y es decirle, eso entonces es algo que nosotros necesitamos. Cuando uno tiene que orar. Y déjeme decirle por qué es difícil seguir lo que la persona te dijo, ora por mí, y es tremendo problema, y tú dices, voy a orar por ti, pero después cuando tú estás en la casa, uno entonces pues no tiene el tiempo de orar. ¿Para qué orar? Esto está alejado de ti, no es tu problema. Mi hermano es una persona que no conoce al Señor, y una vez él trabaja con la gente en una tienda donde muchos años atrás, y le dice, me cuenta a mí en la historia esta, le dice a una persona, how you doing? Y la persona entonces le empieza a decir, pues mi esposo, mis hijos, mi hermano. Le dice, wait a minute, that's your problem. No me diga a mí, that's your problem. Es como que yo no soy mi hermano, yo no soy pastor. Usted no me tires todo el problema. Me acuerdo entonces de que él le dijo, man, that's your problem. Y nosotros a veces que cuando estamos en la vida cristiana y la gente nos dice su problema, cuando estamos a solas, nosotros entonces decimos, that's your problem, ese es tu problema. No me metas a mí en tu problema. No hagas que yo ahora tengo que separar tiempo en mi vida para orar por algo que yo tengo mis propios problemas, para estar orando por otra gente con problemas. Y la Biblia entonces me dice, nosotros necesitamos orar. Y nos dice también ¿cuándo tenemos que orar? Mire conmigo entonces en el capítulo 6 está esta parte de la contesta cuando nosotros oramos. Me dice en el capítulo 6, en el versículo 18, orando, me va a decir en todo tiempo y en todo lugar. Pero en todo tiempo y en todo lugar me lo dice en un contexto de todo tiempo y todo lugar. En todo tiempo hay cierta realidad. Y en todo lugar hay cierta realidad. Y me está diciendo, tú tienes que estar orando en todo tiempo y en todo lugar, porque hay algo que no cambia en todo tiempo y en todo lugar. Y lo que no cambia, una de las cosas que no cambia es el conflicto espiritual. La Biblia entonces me dice en Efesios 6, en el versículo 10, cuando me dice fortaleceos en el Señor y en la armadura, en el poder de su fuerza. Versículo 12, porque no tenemos lucha contra carne y sangre, sino contra principados, potestades, huestes espirituales de maldad en lugares celestes. Y me empieza a hablar a mí de esta realidad entonces que se llama el conflicto espiritual. Nosotros tenemos que orar en todo tiempo, miren para acá, y en todo lugar. ¿Por qué? Porque en todo tiempo hay conflicto espiritual y en todo lugar hay conflicto espiritual. Usted no puede salir de la vida y se acaba un momentito y se acaba la lucha. Cuando nosotros estamos dormidos sin lucha, es porque you're probably not doing your job.
Probablemente no estás haciendo tu tarea y tu trabajo. Si tú no te sabes que tus hijos no están bien, no es que no están bien o no están mal, es que tú no estás en sus vidas. Tú te has desconectado de su vida. Si nosotros no hablamos con nuestra esposa, nosotros creemos que todo está bien, hasta que ella dice, I need to talk to you. Necesito hablar contigo, porque llevamos días sin hablarnos, llevamos días sin salir, llevamos días sin hacer. De pronto uno dice, pero había una lucha, y todo tiempo y en todo lugar Satanás no para de tratar de robarte a tus hijos, destruir tu matrimonio, quitarte el poder de Dios y la esperanza de tu vida. O tienes que orar en todo tiempo y en todo lugar, porque tu lucha en todo tiempo y en todo lugar es una lucha de nivel, conflicto espiritual. Tus adicciones en todo tiempo y en todo lugar. Cuando no bebes y no tomas por 3 días, no es que se te quitó, hermano, es que Satanás está esperándote para el 4.º día o el weekend. Si tú no sientes tentación, quédate hasta que venga el momento. Si no tienes problemas económicos, hasta que venga el momento económico. Y la Biblia entonces me dice que toda nuestra vida está bajo esta sombrilla. Por eso la Biblia me está diciendo aquí, orando en todo tiempo, en todo lugar, porque nuestra lucha usted nunca mata a un demonio, usted resiste al demonio, pero vuelve otra vez. Eso es lo que, y Mateo capítulo 4, Satanás tentó a Jesucristo 3 veces el Señor lo rechazó. Y la Biblia dice en el Lucas, y Satanás se fue hasta un momento más oportuno. Dijo, le tiré los 3 piches y los 3 fueron jonrón. ¿Cuál otro piche voy a tirar? ¿Qué otra cosa le voy a hacer para que él como que no le caiga el 20 de que soy yo ahora guiando sus pasos? Y la Biblia entonces me está diciendo, mire, esto, la vida se experimenta cuando el conflicto espiritual es cuando nosotros experimentamos la vida y hay un choque entre lo que Dios dice en su palabra, nos enseña en su palabra, nos ha capacitado en su palabra, en choque de la realidad de su palabra y la experiencia de mi vida. Cuando hay un choque entre el esposo tiene que amar a la esposa como Cristo amó a la iglesia, y la realidad de cómo amo a mi esposa aún siendo cristiano, eso es un conflicto espiritual. Porque digamos que amar a mi esposa como Cristo amó a la iglesia sea un paso así gigante. Bueno, pero nosotros entonces estamos en esa dirección, pero ahí estamos, ahí vamos 2 pasitos para adelante y 5 pasitos para atrás, 1 para adelante y 1 gigante para atrás, y como que ahí vamos. Eso es lo que yo, cada vez que leo la Biblia, ama a tu esposa como Cristo amó a la iglesia, y después entonces empiezo a hacer el moonwalk como este hombre. ¿Qué es lo que me echa para atrás? Si eso es lo que yo quiero para que se acabe la cosa. La Biblia dice, eso es cuando lo que dice la Biblia y la realidad de lo que en verdad tú sientes chocan. Cuando usted dice, sabe que yo no debo ser materialista, pero no puedes soltar lo materialista, eso es conflicto espiritual. Cuando usted está adicto a un pecado y promete en el nombre del Señor nunca hacerlo más, y no lo está haciendo en 5 minutos después que prometió, ya usted está en conflicto espiritual, porque Satanás está diciendo, oh sí, déjame darte carnada, o te está como el marlín, tú le das, déjalo ir, porque de pronto tú te paraste, tú dijiste, no, en el nombre del Señor yo voy a seguir a Cristo, y Él te jaló, pero tú como un hijo de Dios saltaste como el marlín, desafiando su jalón. Entonces lo que Él hace es, cuando tú estás pescando un marlín y tú ves el pescado que te está jalando, que se vaya, y después tú lo jalas. Y así llevamos nosotros 20 años, 35 años, 50 años, 10 años, 5 años, 2 semanas de casados. En todo tiempo y en todo lugar, Satanás tratando de poner lo que tú acabas de leer
en conflicto con la realidad en tu vida. Y la Biblia entonces me está diciendo a mí, mire, la vida que nosotros experimentamos, en la Biblia me dice que tengo que amar a mi esposa, me dice que la esposa se somete al esposo, que leímos en el capítulo 5, me habla de que tengo que guiar a mis hijos y que no se enojen, y me habla que los hijos se obedecen a los padres. Ay, pues qué cosa más linda, pero la realidad choca y decimos, ¿por qué choca? Y la Biblia dice, porque en todo tiempo y en todo lugar hay conflicto espiritual. Entonces, ¿para ver cómo me quito esto? En todo tiempo y en todo lugar tienes que estar orando. Alguien un aplauso ahí porque va a dar live, papá. Pero mire, la palabra de Dios entonces me está diciendo a mí que esto es tremendo. Porque si cuando alguien me dice a mí, por ejemplo, me dice a mí, ok, pastor, ore por mí, y le decimos, amén, voy a estar orando. Y después ya la persona se va y uno está en sus propios quehaceres, en su propio problema, en su propia ocupación, sus propios issues, que entonces uno ni ora por uno mismo y menos por la otra persona. Y la respuesta entonces sería, o la pregunta es, why? ¿Por qué? En todo tiempo y en todo lugar. Me dice la Biblia, por todos los santos, porque están pasando estas cosas todos los días. ¿Cuándo? Todos los tiempos y en todo lugar. Porque la vida, por eso el capítulo 6, versículo 10, por lo demás, hermano, ahora que ya te hablé de todo lo que necesitas vivir, cómo caminar en santidad, cómo no decir mentira, cómo hablar para edificar a la gente, dice el capítulo 4, versículo 29, ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracia a los que escuchan. Y yo digo, amén, qué versículo más bonito. Y cuando llego a la casa es ¿por qué tú hiciste esto? No sirve para nada. Y de pronto, en todo tiempo, en todo lugar, conflicto. Tú y yo necesitamos estar orando. La Biblia me está diciendo cuándo necesitamos orar. Necesitamos orar pues, en todo tiempo y en todo lugar. Y digo, pero ¿por qué? Es porque en todo tiempo y en todo lugar, y hacia toda la gente, incluyéndote, dice él, y a mí, y ora por mí, que aún siendo apóstol, aún por mí necesito la realidad de lo que la Biblia dice y la realidad de lo que yo vivo. Hay un gap, hay una diferencia, y esa diferencia se llama conflicto espiritual. Y ese conflicto espiritual, la Biblia entonces me dice, son contra principados y potestades. Hay identidades que tú y yo no conocemos. Y aunque no queremos ver un demonio detrás de toda la silla, detrás de todo el mundo hay un manejamiento que maneja las cosas para la gloria de Dios o en contra de la gloria de Dios. Y tú tienes que darte cuenta de eso en todo tiempo y en todo lugar. Y la Biblia me está diciendo a mí, mira, esto es tremendo, porque entonces la palabra de Dios me va a decir, tú y yo necesitamos aprender a orar, saber clamar a Dios como personas salvas por esa justicia, esa santidad, esa verdad de entender las cosas tal como son, que el Señor me dé iluminación de tal como son las cosas, porque si no, en todo tiempo y en todo lugar, yo caigo. Yo no caigo en la iglesia. En todo tiempo en la iglesia, uno actúa como iglesia. En todo lugar, de aquí de este cuarto, pues la esposa se sienta ahí y no dice nada. Y el esposo no dice nada, los niños están ahí sentados. Pero en todo lugar, la pelea no es en ese lugar. La pelea es en todo tiempo. En otras palabras, en cualquier tiempo y en todo lugar. ¿Qué quiere decir? En cualquier lugar. En el lugar y en el tiempo menos esperado. En vez de hablar, como 4:29, un ejemplo, ninguna palabra corrompida salga, sino lo que sale es algo áspero, algo que hiere, algo que entonces es rudo, algo que uno entonces siente que lo hiere, uno entonces se siente mal. Y la Biblia dice, cuidado, porque en todo tiempo y en todo lugar. Y la palabra entonces me está diciendo, mira, esta oposición de seres detrás de nosotros, detrás de las cosas, se oponen a la voluntad de Dios. La voluntad de Dios está escrita para nosotros en la palabra. Se oponen a la voluntad de Dios en el hogar, en el capítulo Efesios capítulo 5, en el matrimonio, en el capítulo 5, en los hijos, en la realidad de lo que dice la Biblia del matrimonio, el hogar, los niños, el trabajo, la moralidad. Una cosa es lo que la Biblia dice y que es verdad,
que es lo que tiene que ser. Pero el conflicto espiritual es que si es verdad, ¿por qué no está así en mi vida? Porque hay algo en contra de ti, de querer ir caminando para allá. Tú estás caminando como bien, pero como que la cosa es para atrás. Y estamos como los años pasan y todavía no hemos vencido los problemas, porque vemos la meta siempre está adelante. No debo estar haciendo eso, pero al mismo tiempo está la meta adelante, pero como que a veces se empieza a ir más lejos la meta. Dice, what does that mean? Puede ser, es que hay un viento contrario a tu vida. Tú pones la vela hacia las cosas de Dios, esperamos que pones las velas hacia las cosas de Dios, pero el viento no sopla de atrás para adelante, está soplando ahora de adelante para atrás, y tú entonces no quieres remar. La Biblia te está, la oración es lo que uno hace cuando Dios nos parece que no está soplando, y tú tienes entonces que remar hacia esa área. Esa es la responsabilidad nuestra. De lo que Dios ha hecho en nosotros, responde a Dios con el viento del Espíritu Santo, pero también responde a Dios en una manera práctica, donde si no hay viento hay que todavía estar moviéndose en la vida y tienes que remar. Y la Biblia entonces me va a decir a mí, esto es un misterio. Orar, mire, orar es un misterio. Muchas veces nosotros no queremos orar porque entonces decimos, what's the use? ¿Qué va a hacer? ¿Qué va a pasar? No ha pasado nada. Es más, que las cosas pasan de todas maneras. Dios hace lo bueno y hace lo malo. ¿Quién le impide? ¿Quién para? Entonces uno como que se va al otro extremo y dice, porque yo sé que Dios está en control, pues entonces olvídate, yo ni oro. Y de pronto nosotros entramos en ¿cuál de los dos es, pastor? Tengo que orar para que suceda la cosa. Y si uno vive así, entonces se vuelve medio loco, porque como el gallo que va al psicólogo y el psicólogo dice, ¿qué tú estás haciendo aquí? Dice el gallo, pues si no quiquiriqueo, no sale el sol. El gallito no estaba bien. Pues la idea es que, mire, el sol va a salir si oras. Hay cosas que Dios hace sin que tú ores. Dios te salva, Dios te trajo a este mundo sin tú pedir, porque tú ni habías nacido. Y Dios te dio los padres, te dio esto, te dio la salud, te dio los dos ojos, dos orejas y una boca y una lengua, uno más grande que otra, pero bueno, ahí estamos. Y gloria a Dios por lo que cosas que Dios ha hecho sin pedirle. Hay cosas que Dios hace cuando le pedimos. Y hay cosas que Dios no va a hacer a no ser que se la pedimos. La oración es que hay veces que ni hay que orar. Hay veces que cuando oramos Dios bendice. Y hay veces que a no ser que tú aprendas a orar, nunca vas a experimentar estas áreas en tu vida. Amén. Entonces en otras palabras, todo está a tu favor. Todo está a tu favor, porque si no, Dios de todas maneras va a bendecir. Dios va a bendecir cuando tú oras. Y hay cosas específicas que tú puedes entonces clamarle a Él y ver en la lista como el Señor, wow, mira lo que hizo, mira lo que el Señor hizo. Y yo se lo pedí, se lo vengo pidiendo. Y la palabra de Dios me dice, mira, el problema es que nosotros entonces estamos en un misterio. Y el misterio entonces es un misterio espiritual, porque tenemos hablado de estos principados y potestades. Y la Biblia entonces me dice a mí que esto es exactamente lo que el libro de Job me empieza a enseñar. Ustedes se acuerdan el libro de Job, cuando Job dice la Biblia que él se despertaba por la mañana, en el capítulo 1, un hombre bendecido que tenía el hombre más rico del mundo, y tenía todo tenía 10 hijos, 7 varones, 3 hembras, bien unidos, siempre estaban ellos en las fiestas, ellos mismos, tenía todos los campos, camellos, vacas, todo lo que en ese tiempo era importante. Y la Biblia dice que él está bendecido en la tierra y de pronto se cambia la escena y aparece la corte del cielo, el lugar celestial. Y uno entonces ve, escuche el misterio, en el lugar celestial ve a Satanás que tiene que reportarse con Dios, porque los hijos de Dios son invitados a sentarse en la mesa de vez en cuando, no sé cuántas veces, pero tienen que estar ahí. Y entre ellos, el vestidito de blanco, pero la colita se le veía, era el diablo. Y la gente dice, ahí va el diablo. ¿Por qué? Porque mira. Y el Señor le dice al diablo, esa es mi versión, el Señor que no es inspirada a nada, y el Señor le dice a Satanás, ¿por dónde has estado?
Satanás le dice, pues yo, ¿sabes? Como siempre, yo ando por la tierra aquí, chequeando las cosas, mirando. Window shopping, dice nada más. Estoy mirando, no compro nada, no me meto en nada. En verdad él no se mete en nada, ¿saben por qué? Porque no tiene la autoridad de meterse en nada, a no ser que Dios le diga, métete. El que sabe Job, ahí lo sabe. Entonces el Señor le dice ahora a Satanás, ¿has considerado a mi siervo Job? Mi siervo. Que no hay alguien como él. Este hombre es perfecto, temoroso de Dios, con integridad, y no hay nadie como él. Satanás dice, pues claro, él es así, porque tú has puesto una cerca bien alta alrededor de él. Ahí nadie puede entrar a esa frontera. Dice, pero baja, dice Satanás entonces, pero bájale la cerca y a que te blasfema en tu cara. El Señor le dijo, ok. Y Satanás dijo, sí, oye, ahora sí va a hacer algo. Satanás nada más puede estar dando vueltas, no puede hacer nada. Por eso la Biblia dice en Efesios, leímos eso en Efesios capítulo 4, dice, airaos pero no pequéis. Y no le deis lugar al diablo. Tú dejas la puerta abierta para que él te entre. Tú te gusta lo que Dios te dice no. Satanás te dice sí. Y tú estás en la lucha espiritual. Y cuando estás en la lucha espiritual, te haces, como decía mamá, el chiboloco, el desentendido. Y sin querer, le dejas la puerta abierta para que se cuele. Te acercas al pecado sin querer. No lo voy a hacer, pero me acerco a ver si. Y la Biblia le dice, pues ya estás ahí. El conflicto espiritual entonces es algo misterioso. Satanás sale y le bajan la cerca y le quita todo lo que Job tiene. Regresa otro día más. El hombre ahora tiene cáncer. Bueno, en ese momento todavía no estaba enfermo. Ha perdido todo. Ha perdido los 10 hijos en un solo golpe. Y la Biblia dice que en la corte del cielo, o sea, ahora Job está triste en la tierra, pero en el cielo, un día de fiesta, vienen todos los hijos de Dios. Y viene Satanás vestido de blanco con su colita. Y el Señor le dice a Satanás, capítulo 2, ¿has considerado a mi siervo Job, que es un hombre temeroso? Sigue a Dios. Y viene lo que dice, esto es tremendo. Le dice el Señor, y que aún sostiene su integridad cuando me has hecho destruirlo sin causa. Como que si usted viene de una iglesia donde Satanás no puede hacer a no ser que Dios lo permite. Y la Biblia dice, eso es un misterio. No, Job no sabe eso. Job hubiera dicho, time out. Yo prefiero ser un hombre regular a perder a mis 10 hijos en un solo golpe. Amén. Pero eso no, así no vivía él, vivía para Dios. Cuando tú vives para Dios, en todo tiempo y en todo lugar, Satanás pide por ti. Él busca destruir a tus hijos. Todo está bien en el relationship hasta que te cases con el hombre y se sale. Y ella se quita el ojo de vidrio y la pata de palo. Y tú dices, ¡ah! Y de pronto comienza el conflicto espiritual. Porque la ilusión de un hombre que va a la iglesia, voy a ser feliz, va a orar, Dios nos va a bendecir con 10 hijos, 3 vacas, 5 gallinas, una casa con techito blanco, todo eso. Y de pronto él también está luchando con sus problemas. Y se te cae el sueño de tus ojos, la venda de las escamas de tus ojos, y te das cuenta que de pronto hay una realidad en la vida. Y decimos, pero ¿cómo? Si esto era de Dios, si Job era de Dios, Job es mi siervo, no hay nadie como él. Mas sin embargo, Satanás entra a su vida porque allá se pusieron de acuerdo. No entiendo. La Biblia me está diciendo, en el capítulo 6, Efesios, en su mente, versículo 12, no tenemos lucha contra cosas que están enfrente de ti, sino cosas que están en las mismas áreas donde Dios ha bendecido ya tu vida. Mire, eso es la verdad.
Si usted busca una iglesia y le ponga las manos, se cae para atrás y se le quita el problema, se le quita la lepra a todo el mundo, digamos. Bueno, usted va a tener que ir ahí porque en la iglesia de Cristo no es así. Pablo está escribiendo en Efesios, acuérdense, ABC 101 cuando empezamos. Efesios capítulo 1 es una carta que no tiene el nombre Efesios, sino que le podemos poner cualquier nombre y le ponemos Efesios porque ahí se le puso Efesios. Pero la Biblia me dice que esto es circular, esto es para todas las iglesias, todos nosotros en todo lugar. Pablo es el que está escribiendo en Efesios que tu lucha no se ha terminado, se ha ganado en Cristo, pero la lucha sigue adelante. Y nosotros entonces creemos que porque Cristo ganó, Dios me tiene que hacer una cama de rosas. Y que si la oración, cuando yo la primera vez en mi vida ore, tengo que ver los claveles en la mano que están saliendo. Todo es bendición. Y todo es bendición. Lo único que hay un propósito espiritual en la cosa, donde yo no entiendo. Bueno, lo bueno es que, miren, Satanás le dice, bájale la cerca. Y lo bueno es que, miren, la naturaleza del conflicto espiritual se revela en la Biblia, en el libro de Job. Y en 1 Pedro vamos a mirar ahorita. Pero cuando Satanás le está hablando a Dios, Satanás le dice, y se repite cuando estábamos estudiando los miércoles. ¿Se acuerdan de los miércoles? Estamos un libro de la Biblia, estamos enseñando cada miércoles un nuevo libro. Y cuando llegamos a Job a estudiar la Biblia, vimos que la clave ahí es que a que no te blasfema, a que no te blasfema, a que no te blasfema, a que te blasfema ahora. Y el Señor dice, a ver. Y como que de pronto hay una dinámica en tu vida y en mi vida, escuche, de a quién le vamos a dar gloria. El conflicto espiritual, en contraste a las iglesias en la televisión, no es acerca de poder. ¿Quién tiene más poder, Cristo o el diablo? En el nombre de Jesús, vamos a soltarlo, aleluya. Sino el poder espiritual. El conflicto espiritual es no quién gana en power, sino quién gana en gloria. Déjeme darle una angelología. Si usted estudia, nada más toma todos los versículos de la Biblia acerca de los ángeles, no los libros de los ángeles que se escriben hoy. Gente que vieron un hombre bien alto con alas y rubio o lo que sea. Pero no, en la Biblia. No usted coge en la Biblia y para, porque la Biblia terminó, ya. Y que usted va a ver que en Daniel capítulo 9, en el capítulo 10, hay un conflicto entre Gabriel, uno del que trae la palabra, Miguel, el ángel príncipe de Israel, y el príncipe de Persia. No el hombre de Persia, no el presidente de Persia, sino el espíritu arriba de Persia. Y que hay una engagement, hay una pelea entre estos dos ángeles. Y Gabriel dice, sí, no pude llegar a ti lo más rápido que podía porque 7 días me tomó cruzar esa pelea. Y de pronto dice, déjame regresar porque viene el príncipe de Grecia. Necesito estar con Miguel. Ahora mire esto. Esta gente no están no es espada, eso es una metáfora. No son angelitos ahí tirándose flechitas. Es seres que vienen e imponen su gloria delante del otro. Y el otro impone su gloria delante del otro. Y es como, mire, la noche y el día. Donde cuando el sol se cae, se baja, ¿amén? O la tierra da vuelta, si usted es 101, la tierra da vuelta, entonces que de pronto está oscuro. Y al poquito rato sale el sol. Y el sol
Dice, las tinieblas resisten la luz. Pero dice Juan capítulo 1, pero la luz, las tinieblas no pueden contra ella, porque es otra naturaleza. La luz echa para atrás las tinieblas. Cristo echa para atrás todo lo que venga en tu vida. Mayor es el que en mí está que aquel que en el mundo está. No hay issue de power. No hay de quién puede más entre el hombre o la mujer. Es gloria. Y usted refleja quién está ganando en la gloria por a quién tú le das glorias. Cuando tú estás en que lo que tú dices la Biblia, lo que dice la Biblia, y la realidad de que allí no hay realidad de lo que dice la Biblia. La Biblia te dice, en ese momento tienes que darle gloria a Dios. Porque el conflicto es entre la realidad de Dios en ti y la realidad de otros seres que se acercan a ti enseñándote las cosas del mundo, y brilla más en ti la luz negra que la luz de Dios. ¿Quieres que te lo enseñe? Mírate a la persona al lado y dice, prepárate, dile, prepárate. Y ahora tú mírate atrás y dile, prepárate tú. Dobla conmigo Primera de Pedro, el capítulo 1. Estamos hablando, hermanos, de cuándo orar. Bueno, hay que orar en todo tiempo, en todo lugar. ¿Por qué? Porque Dios quiere que yo esté ahí con un rosario. Hello. Ustedes ven los musulmanes que el hombre tiene aquí. No, el hombre tiene un sultán tiene su cosa vestida aquí, está todo bien, tiene dinero hasta que, no, pues, la riqueza que hay ahí en Dubái, esos países, pero tú lo ves a ellos con su cosita aquí, y tú los ves a ellos con los garbanzos ahí. Y si tú ves entonces a uno de nosotros, de este lado, tú lo ves a nosotros, santificado sea tu nombre en nosotros. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros. Y terminas entonces y vuelves otra vez. Tienes que rezar 5 rosarios, 3 padres. Como que ahí está la cosa. Eso es lo que dice la Biblia. La Biblia dice en todo lugar. Porque es un conflicto espiritual. Y tu vida tiene que ser una oración a Él. Y la oración es donde tú juntas 2 cosas. A quién tú adoras y dónde está tu esperanza. Cuando tú juntas a quién tú adoras y dónde está tu esperanza, eso se llama gloria. Amén. No, esto es más fácil, no te lo puedo ver. Bueno, mire conmigo Primera de Pedro capítulo 1 conmigo. Dice, mire el versículo 3, y ahorita llegamos, pero mire el versículo 3. Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Amén, aleluya. Que según su grande misericordia nos hizo renacer para una que la vida cristiana es una esperanza. Lo único que está vivo la cosa. No es un trabajo, no es que nunca me voy a arrugar, no es que no me voy a poner viejo, es que una esperanza viva. La esperanza está viva. Y decimos, ¿por qué está viva? Por la resurrección. Siga leyendo. Por la resurrección de Jesucristo de los muertos. La esperanza del cristiano nunca es horizontal, siempre es vertical en la diestra de Dios Padre. Pon tus ojos allí, no en ti. Tú tienes adicciones, nunca la vas a vencer a ti. Nunca eres tú venciendo la adicción. Es Cristo que no tiene ninguna adicción. Y ponte, agárrate de Él, agárrate de Él, agárrate de Él. Y al poquito rato tú te empiezas a convencer de que ni tú mismo es la realidad de tu vida. Cristo es la realidad de tu vida. Y el pecado empieza a ceder. Porque todo en la vida tiene que responder ¿a qué? A cuál es el ser que tiene más gloria. Dice Romanos 6, hablando de ella que tomé este caminito. El pecado no se enseñoreará sobre ti. Porque tú no estás bajo la ley, sino bajo la gracia. No es que la ley y la gracia están peleando, es que son 2 naturalezas diferentes. La persona salva católicamente está adicta. El cristiano
salvo legalistamente, está adicto. Pero la persona que ha experimentado que no hay nada en mí, sino todo es en Él y lo que Él ha hecho por mí, eso es otra, para decirlo así, otra cosa que no es religión. Eso se presenta en contra de la religión y la vence, como el día echa para atrás a las tinieblas. Como el aire acondicionado y el heat, o sea, el calor y el aire acondicionado. Uno dice, cierra la puerta porque tenemos el aire acondicionado. ¿Qué pasa? ¿Qué es lo que sale? ¿Sale el frío al caliente o el caliente entra al frío? ¿Alguien sabe? El caliente entra al frío. El calor tiene más, porque está hinchada la molécula, tiene más fuerza que cuando tú estás frío, estás encogido. So, el aire con fuerza entra al aire sin fuerza. Uno agarra un cuchillo o la navaja y tú pásatela por la mano. ¿Qué va a pasar? ¡Ay! No seas tonto. ¿Por qué? Porque el filo del cuchillo es como esto. Mira, el filo, ahí no me pasa nada. Pero el filo tiene una naturaleza de tal manera que tú nada más la haces así y te me rasgo yo a cada rato si tengo que estar poniendo una pila de cositas. Peor que una mujer con 2 pepinos. Y la idea es que porque la naturaleza de esta cosa está tan afilada que cuando toca la naturaleza de la skin, del pellejo, de la carne, la corta como nada. Usted no tiene que estar preocupándose, Señor, ¿qué tengo que hacer? Señor, ¿qué tengo que hacer? Es ¿qué naturaleza está en ti? Mayor es el que está en mí que el común está. El pecado no se enseñoreará sobre ti, porque cuando el pecado se enfrenta a la gracia gana. ¿Qué es la gracia? Ahí, perdónenme que sigue por ese camino, pero la gracia entonces es que, bueno, el pecado es que donde abunda el pecado, sobreabunda la gracia. Es como que no importa lo que has hecho, Dios, el amor de Dios, la oferta de Cristo en la cruz del Calvario es mayor que todos tus pecados, que todo lo que tú puedas hacer, porque no hay nada que puedas hacer a la naturaleza santa de Dios. Él tiene que hacerlo por ti. Y cuando eso te caiga el 20, o la Biblia entonces me dice una esperanza viva. Porque Cristo resucitó. No estamos siguiendo a Mahoma, no estamos siguiendo a la Virgen María que murió y está enterrada todavía. Y San Judas Tadeo y los 7 enanitos, todo eso. Y la Biblia entonces me está diciendo, no. Cristo no es como ningún otro. Cristo es Dios en carne. 1 Timoteo 3:16. Visto, justificado por el Espíritu. Dice, visto por los gentiles, predicado a todo el mundo, recibido arriba en gloria. La gloria de Dios es el poder del creyente, la gracia de Cristo. Te ha perdonado, vive así, vive así. Pero ahora mire. Me dice que para una herencia, todas estas cosas. Versículo 5. Que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe. Dios te guarda, amén. Por fe, no por obras, para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero, al final. ¿Se acuerdan del yermo de la salvación? Ya me perdonó, ya me está limpiando más y más, y un día todo está arreglado. La salvación, aquí me está hablando de la salvación futura, es de la esperanza. Siempre tiene que ver con no importa lo que está pasando ahora, Dios no ha terminado conmigo todavía. La oración vive de Dios no ha terminado conmigo todavía. Falta la última jugada, si no, no hay oración. Pero ahora mire conmigo, versículo 6. En lo cual, en esta cosa de salvación que tenemos, vosotros os alegráis, amén. Aunque ahora, hay una cosa de la salvación del futuro, pero aunque ahora, por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas. Oh my gosh, pero no que medite la salvación. Sí, pero aunque ahora,
Yo te guardo con poder, por fe, aunque ahora. Eso me lo está diciendo desde yo antes de nacer. Ese es el cristianismo antes de usted nacer. Lo único que usted está escuchando, mucha alabanza de gente que no han leído la Biblia. Y usted entonces ahora tiene una religión que no es cristiana. La religión cristiana es que Dios es consistente. Dios guardar tu vida, haberte salvado al mismo tiempo que sufres. Porque este es mi Hijo amado, en quien yo tengo complacencia. Yo no hubiera dicho, si es hijo de Dios, pues porque murió en la cruz, porque eso no era good deal, no era una buena cosa. La gente le decía, tú salvaste a los otros, sanaste a los demás, sálvate a ti mismo. Y Cristo dice, ¿por qué me has desamparado? Porque la realidad donde vive la oración es que Dios tiene todo el poder, pero Él busca por algo cuando ha permitido los problemas en nuestra vida. ¿Se acuerdan? Principado y potestades, Satanás es lo mismo. La Biblia entonces me dice, ahora mire, ¿qué está haciendo el Señor? Versículo 7. Para que sometida a prueba vuestra fe. The issue no eres tú. The issue es si eres salvo o no. Si tienes fe o no. Mire, sigue leyendo. La fe mucho más preciosa que el oro, el cual aunque perecedero se prueba, dice, se prueba con fuego, sea hallada. Espérate. Escuche, mire, lea conmigo. ¿Qué es lo que Dios quiere hallar? Sea hallada. ¿Qué es lo que sea hallada? No. ¿Sea hallada qué? No. Sea hallada la fe. Usted, mire, yo no sé hablar español, ni tampoco inglés. Pues, come on, help me. Mira, versículo 7. Para que sometida a prueba vuestra fe, porque la cosa aquí es la fe, versículo 6, el versículo 5, guardado por el poder de Dios por fe, para que sea sometida la fe. Ahora mira lo que dice el versículo. La fe mucho más preciosa que el oro. Y ahora me dice, como la fe se prueba, así el oro se prueba. Dice, mucho más preciosa, el cual, ahora habla del oro, pero comparándolo a la fe que está siendo quemada, está resistiendo. Dice, sea hallada que es la fe. Ahora me dice, ¿cómo quiere ser hallada? En alabanza y gloria y honra cuando sea manifestado Jesús. Mire conmigo. La oración es el oro. La fe es la fe que alaba a Dios. La gloria que viene a Dios es como el oro que Él busca. Él lo encuentra en la fe. Pero el oro ese que alaba a Dios, que da gloria a Dios, la fe que da gloria a Dios, se mina en las montañas de sufrimiento y de conflicto. Ejemplo, la perla adentro de la concha. Y la concha toma agua y enseguida cierra. Porque si se le mete un granito de arena, empieza a llorar. Y las lágrimas empiezan a caer sobre la cosita de arena. Y sigue la hermosa. Y viene un hombre sin ropa ahí, buceando, agarra la concha, lo abre y encuentra la perla de gran precio. Dios está minando para su gloria.
Dios nos hizo. Mira, Dios no ha cambiado el deal de Él. Somos nosotros escuchando los otros tapes que tú lo cambiaste. Mire, y la gente para hacer dinero lo cambian, para que la gente diga, en su nombre gloria, pero en su problema, Señor. Y la Biblia está diciendo esto: Dios te creó a ti para adorarlo a Él. Juan capítulo 4, Cristo vino buscando por adoradores que le adoran en espíritu y en verdad. Y nosotros ahora, al recibir a Cristo a través de la sangre derramada en la cruz del Calvario, nosotros somos hechos adoradores de verdad. Porque ahora conocemos nuestro pecado, conocemos quién Dios es, conocemos que Él es Trino, Padre, Hijo, Espíritu Santo. Conocemos que la segunda persona de la Santísima Trinidad se hizo hombre, tomó mi causa, fue a la cruz del Calvario, llevó mi condena, y por su llaga yo ahora soy salvo. Y voy a estar con Él para su gloria, para su gloria. Pero Él ha querido que así como Job, así como Pablo, así como Cristo, permitir que Satanás bajar la cerca donde la vida nosotros la experimentamos. Por lo demás, tu lucha no ha terminado. Granitos de arena van a venir a ti. Y es en ese dolor donde sabemos que Dios me guarda. Es en esa vida donde Él es mi Padre, donde tengo esperanza con Él, donde las lágrimas del creyente que se mantienen con alabanza y gloria y honra, de adentro para afuera, de la fe, es lo que Él mina, lo que Él busca del creyente. La oración hace, cuando nosotros oramos cuando estamos en conflicto espiritual. Y decimos, ¿cuándo es eso, pastor? En todo tiempo y en todo lugar. Y la Biblia entonces me va a decir a mí una cosa más. Me va a decir, mira, la oración entonces desafía la religión. Porque Dios no vino a establecer una religión. Cristo no vino. Él destruyó toda religión de habida y por haber. La religión es una manera del hombre inventando hacer algo para algo que en el cielo, que es más poderoso que yo. Y entonces ora, reza, hace lo que tiene que hacer. Miles de cosas. Pero cuando nosotros tenemos entonces la palabra de Dios, los ojos se abren. Y la Biblia me dice que entonces la oración desafía la religión. Porque la religión es como una palanca para que Dios me bendiga. Siempre la religión es así. Pero la salvación es que ahora que lo conozco, ahora que entiendo su amor, ahora que sé que yo, siendo pecador y su enemigo, Cristo murió por mí, no hay condenación para mi vida y puedo confiar en mi Padre. Él es mi pastor, nada me faltará, nunca me desechará ni me desamparará. Que el Señor, con todo el poder que me está guardando, está entonces creando en mí, como en Cristo Jesús, personas asemejadas a Cristo, que aun cuando el mundo te dice, ¿dónde está tu Dios? Cuando Satanás te dice, las cosas no están trabajando, cuando el mundo te dice, pues vas a tener que hacer otra cosa, olvídate de Dios porque no te está trabajando, esa es la religión. Pero lo que nosotros tenemos no es religión. Nosotros no seguimos una religión, seguimos a Cristo que murió y resucitó. Y el que resucitó no es, otra vez, no es una religión. Pero yo entonces digo para Él, y siempre puedo decir al mundo, cuando me dice, ¿dónde está tu Dios? ¿Dónde está la palanca que no se movió? Tú puedes decirle, Él me ama de todas maneras. Me amó y se entregó así por mí. Pero ¿de dónde te cree? Mira, si usted para aquí en Apocalipsis y le da un poquito más para allá de los mapas, usted va a leer acerca de los creyentes que fueron quemados, los mártires de la fe. Y usted va a leer entonces que los mártires de la fe preferían morir que negar a Cristo. Porque ellos tenían la riqueza, tenían la gloria. La Biblia dice que bienaventurado el pobre, dice, porque de Él es el reino de los cielos. Cuando tenemos a Cristo, lo tenemos todo. Estamos sin nada, pero lo poseemos todo, dice la Biblia. La oración entonces refleja en tu sufrimiento, refleja que Él me guarda, Él me cuida, Él provee, y voy a seguir viniendo a Él. No voy a ir a otro que me va a dar el cash, sino voy a ir a Él que me provea el cash. ¿Sabes lo que es cash?
el cash. Y le poquito, si tienes cash, no te hacen ni preguntas. No tienes que preguntar de crédito, no tienes que llenar formularios, no tienes que enseñar tus papeles. Tú dices, ¿cuánto es? $10,000. Ahí está. La gente te miran. Si te ven así trigueñito vas a estar en problemas, van a creer que eres un terrorista. Pero si tienes el cash, no questions, no le interesa nada. La Biblia me está diciendo, miren, esto es lo que Dios está haciendo. Buscando, cuando Cristo venga, por el pueblo que se asemeja a Cristo, que en la cruz del Calvario, el ejemplo, pero mi gloria, ahí está todo lo que yo necesito. Mire conmigo el capítulo 1, seguimos la semana que viene, pero mire el capítulo, Efesios capítulo 1, regrese para atrás. Efesios capítulo 1, me dice la Biblia, la oración que empezamos a leer. Me dice que por esta causa yo también oro, doy gracias a Dios. Dice, ¿por qué? ¿Por qué? Versículo 17, para que te dé. Y ahora mira el 18. Perdón, el 17. Para que os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él. En otras palabras, si entiendes a Él, entiéndelo a Él, porque es la respuesta a todas tus áreas. Esto no es que el pastor está equivocado y no sabe que yo necesito consejería. No, es que ya el pastor pasó por la consejería y Él es el único que te puede ayudar. Él. Ahora mire, sigue leyendo, versículo 18. Este conocimiento de Él, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento para que sepáis cuál es la esperanza a la que Él te ha llamado. Porque si tú entiendes la esperanza, si tú te das cuenta cuál es la naturaleza, el carácter, cómo es lo que Dios te da, tú vas a decir, esto yo no lo quiero. Y entonces si eres un inconverso, aún al venir a la iglesia, o te das cuenta que estoy entendiendo más y más de Él, y más crece la esperanza. La oración entonces me dice la Biblia aquí, que es alumbrar el entendimiento. Tienes que orar no como un inconverso, tienes que orar con entendimiento. Y el problema de nosotros no es saber, conocer, tener otra técnica. Lo que nosotros tenemos que tener es que nos caiga el 20 de lo que Cristo hizo. Que el coco se abra y que nosotros digamos, Jesús es el camino, la verdad y la vida. Vamos a cerrar en oración.